Buenos días. En primer lugar, quisiera dar las gracias al público asistente en el Salón de Actos de esta facultad y felicitar al equipo de Canal por la organización de esta Semana de la Inteligencia Artificial, que hoy llega al Ecuador, hoy miércoles, con estas mesas que vamos a comenzar a continuación, destinadas a tratar materias vinculadas con el derecho mercantil. Pues bien, es para mí una satisfacción moderar esta 8ª mesa de la inteligencia artificial, que lleva por título Contratación mercantil, sociedades e inteligencia artificial, Smart Contracts, Insurtech e inteligencia artificial en el ámbito societario. Nos acompañan como ponentes 3 consagrados mercantilistas con una dilatada trayectoria académica y profesional: la profesora Marina Echevarría Sáenz, el profesor Abel Veiga Copo y el profesional de la abogacía y profesor también de universidad, Ricardo Astorga Morano. Ellos, con sus reflexiones y con sus opiniones, nos ayudarán a formarnos un criterio sobre una materia en la que la inteligencia artificial ha tenido un alto impacto. En primer lugar, hará uso de la palabra la profesora Marina Echevarría. La profesora Marina Echevarría es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad de Valladolid. Su principal actividad investigadora se ha desarrollado en las líneas del derecho de la distribución comercial, el derecho de la competencia y el derecho de la tecnología, donde cuenta con un centenar de aportaciones en formas de ponencias, conferencias en congresos y otros eventos científicos y múltiples publicaciones. Cabría destacar, por su relación con el tema objeto de la ponencia de hoy, las publicaciones sobre smart contract, problemas jurídicos de los pagos con tecnologías blockchain, dinero electrónico, el comercio electrónico entre empresarios, en una obra destinada al comercio electrónico que fue coordinada por ella. Como ven, un bagaje muy extenso. Ha sido investigadora principal de numerosos proyectos también de investigación vinculadas con las nuevas tecnologías. Es integrante del Instituto de Estudios Europeos y de la Red Académica de Derecho de la Competencia. Su ponencia lleva por título Problemas generados por el uso de la inteligencia artificial en el entorno comercial. Cuando quiera, profesor. Buenos días. Bien, ayer me sentó mal un plato, estoy con el cuerpo muy descentrado. Si salgo corriendo, no se asusten, que el siguiente ponente continúe, ¿vale? Y el título es deliberadamente vago, es decir, problemas generados por el uso de la inteligencia artificial en el entorno comercial, porque me permitía hacer un muestreo general de todo o centrarme en algún aspecto en función a lo que fueran a tratar los demás ponentes. Ya ahora tengo claro que un ponente va a hablar del problema de la inteligencia artificial aplicada a los seguros. Perfecto, me lo quita. Los ponentes de la segunda ronda hablarán del uso de inteligencia artificial en mercado de valores y en criptoactivos. Pues fantástico, me lo quitan. Con lo cual yo me centraré un poco más en los problemas que genera la inteligencia artificial en la aplicación del derecho de la competencia, el problema de la colusión algorítmica o el uso de herramientas de inteligencia artificial pues en contextos de abuso de dependencia o de competencia desleal, ¿no? Tampoco tengo claro hasta qué punto les han hecho la introducción jurídica con melones sobre inteligencia artificial a ustedes, ¿no? Porque ¿qué es inteligencia artificial? O sea, para Turing había inteligencia porque la máquina imitaba el comportamiento de los humanos. Minsky decía, en el momento en que podemos reproducir un comportamiento inteligente, llamamos a eso inteligencia artificial. Si vamos a la ciencia ficción, nuestros robots de Hellington o de la trilogía de la Fundación pues, ya eran inteligentes porque eran capaces de salirse de las instrucciones humanas y generar, por su parte, nuevas preguntas y nuevos desafíos, nuevos planteamientos, y ahí es donde propiamente pues, aparecía el rasgo de inteligencia, ¿no? La capacidad de poder actuar de manera distanciada sobre las instrucciones de su creador. Quedemos en que tenemos máquinas con cierto grado de inteligencia, ¿no? Y además por eso hay gente que habla de algoritmos. El algoritmo es una fórmula de tratamiento de la información que pretende obtener un resultado, pero claro, el algoritmo luego lo integramos en programas. Esos programas pueden ser sencillamente de análisis, de elaboración estadística y de presentación de información en lenguaje humano, o pueden ser ya que permiten una ejecución y que, por lo tanto, estamos hablando de máquinas de inteligencia artificial porque ejecutan procesos y algunas, además, están hechas para contratar, es decir, hacen smart contract, ¿no? Es decir, ya están haciendo un proceso de contratación automatizado que ha sido prediseñado por humanos, pero que obviamente pues, no es controlado y supervisado en todos sus extremos por el comportamiento humano.
Dejémoslo en que tenemos máquinas con cierto grado de inteligencia, que procesan los datos más y mejor que nosotros, que identifican los patrones de conducta, que nos sugieren soluciones estadísticamente viables, que identifican personas, situaciones, traducen, aceptan órdenes, aprenden, esto es muy interesante, mejoran las respuestas, ¿no? Y frente a este fenómeno, lo primero que podemos constatar es que ha sido enormemente positivo en términos científicos. Nos ha permitido avances científicos en medicina, nos ha permitido avances en el conocimiento estadístico, es una herramienta que aumenta exponencialmente la eficiencia económica porque nos permite analizar datos mucho más rápido y más allá de lo que nosotros podemos hacer, de tal manera que está claro que la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido para quedarse y que no va a desaparecer porque es necesaria, ¿no? Según nuestros institutos de la materia, aproximadamente ya el 13% de las empresas españolas usan algún tipo de inteligencia artificial. En algunos sectores, como el aeronáutico, pues prácticamente todo el sector utiliza un programa ADP desarrollado por la compañía PROS. Tenemos también un programa estrella para fijación de precios en el sector hotelero, el RevPar Guru, que también lo utiliza la mayor parte de los turoperadores europeos. En los mercados bursátiles, pues ahí están compitiendo Virtu por un lado y Citadel por otro, con algoritmos de ejecución de inversiones. Y, bueno, pues esto, señores, no tiene vuelta atrás. Y el problema es que, sin embargo, la inteligencia artificial, lo mismo que tiene efectos beneficiosos, pues también tiene un enorme potencial de dañar, ¿no? Entre otras cosas, porque la inteligencia artificial, una vez de que le damos un ámbito de decisión, actúa completamente desprovisto de empatía alguna, actúa sin las contenciones que la cultura humana nos da a los demás a la hora de tomar una decisión y, además, si no definimos bien los parámetros de su conducta, pues evidentemente puede encontrar soluciones que son muy eficientes para los fines que les hemos planteado, pero que en términos legales o en términos humanos pues no son admisibles, ¿no? Y, claro, la inteligencia artificial no es autónoma, en el sentido de que no es capaz de ser jurídicamente responsable. Esto es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Es decir, una inteligencia artificial puede tomar decisiones, puede cerrar contratos, pero no es responsable jurídicamente. Detrás de una inteligencia artificial siempre tiene que haber un responsable humano o no humano, una persona jurídica. En consecuencia, el problema es que la inteligencia artificial no será autónoma propiamente hasta que no sea capaz de asumir responsabilidades, cosa que hoy por hoy no nos planteamos, y casi diría que afortunadamente, ¿no? Porque esto nos garantiza que siempre va a haber un principio de supervisión humana y siempre va a haber alguien que tenga que responder de la conducta de esa máquina de inteligencia artificial. Estamos ante un intento de regulación en Europa con el Reglamento de Inteligencia Artificial, que yo creo que es inminente, en la que les habrán contado a ustedes que se establecen determinados riesgos, niveles de riesgo, perdón, en el comportamiento de la inteligencia artificial y se declara riesgo inadmisible, pues usos especialmente nocivos que contravienen derechos fundamentales, ¿no? Pues, por ejemplo, la puntuación de ciudadanos y la clasificación ciudadana, que atenta contra derechos constitucionales básicos. Tenemos un segundo plano con sistemas de alto riesgo, que claramente pues, afectan a sectores regulados o a la seguridad de los productos y actividades que están sujetas a una regulación. Tenemos actividades de riesgo limitado, que introducen un riesgo de manipulación de los ciudadanos, por ejemplo, el uso de robots de conversación que simulan ser humanos o que intentan dar publicidad encubierta. Y luego están las aplicaciones de riesgo mínimo, que es todas las demás, en principio, ¿no? Y aquí sí viene el problema, estarían las aplicaciones o el 90 y pico % de las aplicaciones del ámbito mercantil. Porque para nuestro reglamento y para el proyecto de ley de inteligencia artificial, que no ha salido porque decayó la legislatura, el criterio pertinente de regulación es el riesgo a los derechos fundamentales. Y han entendido que en el ámbito comercial hay poca o escasa afección a los derechos fundamentales. Y no han considerado que la afección a los derechos económicos, que también están en la Constitución, tengan un carácter preferente como para haber sido incluidos o tratados de manera específica en nuestros proyectos de ley. Y esto es un problema. Es un problema porque la afección a los riesgos económicos puede tener un volumen pues enorme. ¿Qué quieren que les diga? Es que estamos hablando de todo el tráfico mercantil que movemos en nuestras contrataciones ordinarias, en la distribución, en el aseguramiento, en la banca, en la concesión de préstamos, etcétera, etcétera. Y ahí hay máquinas de inteligencia artificial que ya están actuando y que, consecuentemente, pues, afectan a todos nuestros intereses económicos.
Y además, a estas alturas, fíjense, nuestra jurisprudencia comunitaria y nacional, incluso internacional, y las autoridades de supervisión ya han detectado usos de inteligencia artificial que son suficientemente preocupantes o que pueden generar graves violaciones de la normativa positiva que regula el comportamiento mercantil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en competencia, ya que voy a centrar un poco el tema ahí. Se ha detectado usos de inteligencia artificial que violan la competencia o que hacen un uso abusivo de posiciones de dominio en las que la inteligencia artificial ha tenido un papel relevante. Y concretamente, pues, vemos cómo las plataformas digitales hacen un uso exhaustivo de las inteligencias artificiales y que la mayor parte de las grandes operadoras económicas de distribución hoy en día utilizan algoritmos de fijación de precios o de seguimiento de precios para fijar el precio que todos nosotros vamos a pagar, ¿no? Aquí, bueno, pues con independencia que algunas conductas desleales ya han tenido tratamiento y regulación, acabamos de regular la Digital Market Act, la Ley de Mercados Digitales o de Mercados Sostenibles, y entonces ahí hemos prohibido ya determinadas conductas, ¿no? Por ejemplo, las conductas de self-preferencing que vimos en los casos de eBay, en los casos Google, en los casos de Google Books, o sea, en los que veíamos que las plataformas en las búsquedas siempre daban preferencia a las ofertas del organizador del mercado, ¿no? Del organizador de la plataforma digital. Hemos tenido regulación también de la práctica que se recoge en el reglamento de regulación de gatekeepers sobre el abuso de posición de dominio, en el sentido de que usted, si quiere vender mi plataforma, me tiene que dar datos que son confidenciales de la empresa en principio, datos que yo después utilizo para hacer una política de fijación de precios contra usted. Es decir, le mejoro siempre la oferta, le pospongo a usted su oferta, pero además es que se la mejoro siempre porque yo ya veo toda la política de precios de los competidores y soy capaz de hacer una oferta competidora siempre mejor que la suya, ¿no? Con lo cual mis productos siempre tienen prioridad. Y esto pues también ya lo hemos prohibido, ¿no? Es decir, hemos declarado que esta es una conducta que no debería producirse, pero son regulaciones muy parciales. Y, bueno, ustedes saben que nuestro derecho a la competencia se rige por dos reglas fundamentales, el artículo 101 y 102 del Tratado de la Unión Europea, artículos 1 y 2 de nuestra Ley de Defensa de la Competencia, que prohíben bajo sanción de nulidad las prácticas que restrinjan o limiten la libre competencia en el mercado. Y la pregunta es, ¿qué papel tiene la inteligencia artificial en los cárteles, en las colusiones entre competidores? ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en las prácticas, por ejemplo, de control y fijación de precios de las redes de distribución vertical? ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en determinados abusos de posición dominante? Y dicho eso de paso, pues parece que bastante importante. La inteligencia, en principio, genera un control de precios fantástico comparado con lo que dan nuestras capacidades humanas. Usted le da los datos que están ya públicos en el mercado a una máquina de inteligencia artificial y desarrolla estrategias de precios, da respuestas de adaptación de la oferta y le da a usted una mejor competencia en precios. Y esto es eficiencia. Es decir, en principio esto es irreprochable, ¿no? Un algoritmo de fijación de precios que le permite a usted analizar cuál es el mejor precio para vender más, pues evidentemente es irreprochable. Es decir, esto es competir. En ese sentido, la mayor parte de las máquinas de inteligencia artificial pueden ser procompetitivas y no plantean ningún problema. Pero también pueden cometer todas las infracciones conocidas en materia de precios. Y, ojo, y potenciar el efecto negativo de todas ellas, acelerar el efecto de todas ellas y, además, encubrir y hacer mucho más difícil el análisis de la colusión y de todas las prácticas anticompetitivas. Porque la automatización y el proceso de deep learning, el proceso de autoaprendizaje del algoritmo, hace que muchas veces ni siquiera el propio titular del algoritmo sepa de dónde sale la decisión y en qué se justifica. Y esto al final nos lleva a tener en duda de si esto realmente puede ser al final una conducta punible o si estamos ante una conducta que en el fondo obedece a una dinámica natural del mercado. Aquí tenemos una grave discusión, un fuerte debate sobre este tema. Y, claro, hay que diferenciar las situaciones. La inteligencia artificial puede ser un instrumento que viene porque ha habido un pacto de colusión previo. Dos compañías, o tres o cuatro, deciden no competir entre sí y entonces la fórmula para no hacerlo es establecer un algoritmo de inteligencia artificial que fija los precios de manera armonizada
Esto puede ser tan simple como que usted y yo utilizamos la misma máquina de inteligencia artificial y el mismo programa de fijación de precios, con lo cual vamos a tener el mismo comportamiento y con lo cual, al final, la coordinación algorítmica va a producir una colusión en precios y no competiremos entre nosotros. Aquí esto lo hemos detectado ya en diversos casos, incluso tenemos un caso español que la Unión Europea analizó en el caso de Elite Taxis contra Uber, por ejemplo. Y, bueno, pues evidentemente esto no es nada nuevo. Aquí la inteligencia artificial, si se dan cuenta, no está haciendo nada que no hiciéramos antes previamente, hacer una colusión en precios. Lo único que pasa es que la inteligencia artificial es la herramienta que facilita y acelera el proceso de colusión. Y en ese sentido, pues bueno, han utilizado la inteligencia artificial como podían no haberla utilizado, lo que pasa que incrementa el efecto de esta práctica colusoria, ¿no? Donde tenemos un problema, y esto sí que es un problema auténtico, es si hay supuestos de colusión tácita. Es decir, si hay coordinación de conductas conscientemente paralelas, por un lado, y si puede haber colusiones tácitas que provocan las propias máquinas y qué tratamiento le damos a esto. Porque podemos aquí discutir si esto es punible o no conforme a nuestro derecho de la competencia, ¿no? Y se lo explico, si tuviéramos una pizarra, pues se lo explicaba con melones, ¿no? Imagínense dos empresas que tienen unos costes, una tiene un coste por producto pues de 5, la otra tiene un coste por producto de 4 y que tienen un precio de venta. Pues la una tiene un precio de venta a 10 y la otra tiene un precio de venta a 8, ¿no? Las dos doblan en el precio el coste de producción y todos los costes asociados. Claro, si la compañía A pone un algoritmo que le dice hazme un precio competitivo respecto a B, búscame un precio para competir con B, la máquina lo primero que va a intentar hacer, ¿qué es? Decir, bueno, me queda margen comercial, puedo bajar el precio, ¿a qué precio? Al precio de B, bajo de 10 a 8. Esto es normal. Esto también lo haríamos sin necesidad de la máquina, ¿verdad? Claro, la cuestión es si B reacciona o tiene también un algoritmo de fijación de precios e inmediatamente ve, se nos está acercando la compañía A, hasta ahora somos competitivos porque somos más baratos, reacciona. Bueno, pues entonces la compañía B, como todavía desde 8 a 4 tiene margen, bajará el precio, lo pone a 6. ¿Qué hará la máquina de A? Inmediatamente bajará, nos iremos a 6. Y bajarán hasta un punto en el que por encima de los costes tengan un porcentaje de beneficios que consideran mínimo e irrenunciable. Pero aquí, si se dan cuenta, la máquina nos va a llevar a una competencia efectiva, porque lo que vamos a hacer es que bajen los precios. Esto es positivo para los consumidores, ¿no? No hay problema. ¿Dónde está aquí el problema? Claro, es que no es lo mismo si al algoritmo le decimos búscame la maximización de beneficio respecto a B. Porque entonces la máquina lo que va a hacer es tentar el precio de B, pero siempre va a buscar el precio más alto posible, mientras no lleguemos a otro factor limitador, que es la caída de la demanda. Si usted sigue subiendo los precios, llega un momento en que los consumidores le abandonan. Ese es el límite de lo que puede usted subir. Bueno, pues aquí, con darle una instrucción distinta al algoritmo, inmediatamente lo que vamos a tener es el mismo proceso de respuesta-desafío, pero, señores, esta vez para subir los precios por encima de un precio competitivo ordinario hasta el precio límite de que los consumidores pueden llegar a pagar. Tenemos varios estudios muy interesantes. Hay un estudio de 4 profesores chinos que han hecho un algoritmo, le han puesto un nombre así como bastante indigno, en el que le demuestran que con ese algoritmo son capaces de llevarle a usted a un precio de colusión. Es decir, a base de guerra de precios, se le termina llevando a usted a un precio de colusión. Tenemos también los estudios del profesor Calvanaro, que desde determinadas perspectivas distintas analizan los algoritmos de precios y concluyen que la mayoría de ellos en realidad no tienen instrucciones competitivas, sino lo que tienen es instrucciones de maximización o optimización de precio. Lo que significa que en ese debate entre las compañías de desafío-respuesta, van a tender siempre a fijar el precio por encima, no por abajo, no por la opción más razonable para los consumidores, sino por la más onerosa, la más beneficiosa para los
empresarios, pero la menos beneficiosa para los consumidores. Houston, tenemos un problema. Las máquinas, si les deja usted hacer el juego de simulaciones, acortan los procesos de colusión que se pueden dar en el mercado de manera natural. Si dos compañías pueden terminar teniendo precios homologables después de 90 ciclos, después de 3 años de intercruzar precios, con una inteligencia artificial en 300 ciclos que pueden ser simulados, llegamos a una colusión en un plazo de 6 meses. Y esto ya hemos detectado que se produce. Tenemos 3 ejemplos muy bonitos y además que también atacan algunos de los fundamentos de la economía liberal tradicional. Siempre hemos dicho, la transparencia en precios es algo que beneficia a la competencia, ¿verdad? Y beneficia a los consumidores que pueden elegir el mejor precio. Bueno, pues tenemos 3 ejemplos de gasolineras que dicen todo lo contrario. Gasolineras de Chile. El Gobierno les obliga a poner los precios en una página web. Las máquinas de repricing, de fijación de precios, inmediatamente se fijan en las diferencias de precios y todas colusionan hacia arriba. Al final, el precio sube un 10%. Gasolineras de las autopistas alemanas. 5 grandes compañías, Exxon, Cocoa, en fin, British Petroleum, hacen exactamente lo mismo. Es decir, una vez de que el Gobierno alemán fija el precio de la gasolina en tiempo real en una página web, tienen la base de datos, no tienen que hacer un coste de investigación y a partir de ese momento los algoritmos de fijación de precios terminan colusionando todo el precio un 15% más caro de lo que había antes de este proceso. Ha pasado lo mismo en las gasolineras holandesas, ha pasado lo mismo en el sector aeronáutico, ha pasado lo mismo en otros sectores donde hemos detectado que efectivamente las máquinas nos llevan a un proceso de colusión tácita. Dogmáticamente esto se discute. Se discute porque dicen, no, es que esto solamente puede darse en mercados muy homogéneos, con productos limitados y en condiciones más o menos estables de demanda. Bien, hay muchos mercados homogéneos con productos estándar y con condiciones estables de demanda, ¿no? Eso para empezar. Pero en segundo lugar, no está claro. Estos estudios algorítmicos de juegos que estamos haciendo en algunas universidades, fundamentalmente en China y en Estados Unidos, lo que nos dicen es que es perfectamente posible hacerlo en un mercado con operadores múltiples y con oferta diversificada de productos. Hay quien dice, no, es que tendría que haber transparencia de mercado, tiene que haber un mecanismo de disuasión. ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía 5 minutos, vale. Tiene que haber un mecanismo de disuasión creíble, ¿no? Es decir, si usted se desvía del precio, del mecanismo de precio, tiene que haber alguna forma de que el cártel actúe presionándole a usted para que cumpla con la política de precios. Y además, los resultados de la colusión deben estar al abrigo de las reacciones de terceros, es decir, esto no tiene que verse afectado por terceros. Bueno, lo de la no afección a terceros se soluciona muy fácil. Primero, porque normalmente estos operadores son operadores dominantes del mercado. Muchas veces son oligopolios. Empecemos por ahí. Pero en segundo lugar, porque hemos descubierto que la mayor parte de las pequeñas empresas lo que tienen son algoritmos de precios de seguimiento. Y eso significa que cuando los dominantes en el mercado establecen una tendencia, los otros la captan, ven la estadística y reaccionan adaptándose. Obviamente, ven que aumenta el margen, ellos también siguen. En segundo lugar, el mecanismo de coerción. Hemos visto en las redes de distribución vertical cómo antes, si el franquiciador quería someter al franquiciado a una política de precios uniforme, cuando veía a un distribuidor minorista que se distanciaba, inmediatamente iba por él, le achuchaba. Y luego veía que otro hacía también lo mismo, iba por él. Tenía que ir dándoles toque para que todos entraran dentro de esa banda de precios indicados que el franquiciador consideraba que era lo interesante, ¿no? Claro, ahora, al utilizar máquinas, esto es mucho más rápido. Yo sencillamente le hago una guerra de precios al que se me sale de la banda de precios recomendados, todos los demás ven la reacción de guerra de precios que se ha desatado e inmediatamente se ajustan a la colusión algorítmica porque es lo que menos problemas da. También hemos analizado la reacción a las guerras de precios. Es que dices, bueno, es que si usted hace algo, el algoritmo va a reaccionar y va a darle una bajada de precios y entramos en una guerra descendente de precios. Sí, pero hemos visto que esto tiene un efecto rebote. Cuando llegamos al mínimo de lo que podemos bajar, inmediatamente los algoritmos empiezan a pulsarse unos a otros para ir subiendo los precios y se dan cuenta de que pueden ir subiendo hasta llegar a un precio supracompetitivo. Bien, tenemos este problema, en definitiva. Y además ya tenemos casos como pues Elite Taxis contra Uber, tenemos Parneo, que es un caso muy bueno para detectar todo este tipo de colusión tácita, tenemos los casos de las gasolineras que he citado y
la pregunta es ¿y qué hacemos? ¿Las herramientas que tenemos son adecuadas o aptas para poder abordar este tipo de desafíos? Bien, el primer problema es la detección. Es que nuestras autoridades de defensa de la competencia ven esto a largo plazo, cuando ven que la desviación de precios está dando una desviación hacia arriba de manera constante. ¿Les suena esto de que los precios estén subiendo muy por encima de los costes últimamente? ¿Por qué? Avarinflación, dicen, ¿no? Por la avaricia. O quizás porque también hemos empezado con determinados procesos de reacción en precios que llevan a que prime la optimización del precio. No el precio más competitivo, sino la optimización del precio. Y en la optimización del precio, lo siento, pero todos los empresarios se ven beneficiados si los precios suben. Y el único que sale perdiendo es el consumidor. Claro, ¿cómo defendemos los intereses de los consumidores con las herramientas actuales? Nuestras autoridades de defensa de la competencia, primero, necesitarían máquinas de inteligencia artificial para analizar el comportamiento algorítmico de los mercados y para hacer el seguimiento de precios. 2. Necesitaríamos establecer con más claridad de la que tenemos la posibilidad de que haya colusión algorítmica. 3. Necesitaríamos establecer la responsabilidad por diseño. Y en algunos sectores, incluso, en el caso de seguros probablemente el tema salga, en algunos casos tenemos claro que tenemos que prohibir los algoritmos de optimización de precios. Ha pasado en el sector de seguros, por ejemplo, en algunos estados norteamericanos, en los que veíamos que el algoritmo lo que iba era pulsando cuál es el precio máximo que usted puede pagar. Y entonces siempre iba al precio máximo que cada consumidor era capaz de pagar. Y además, por ejemplo, en Gran Bretaña se ha prohibido otra práctica en la que el algoritmo va pulsando si usted es reacio a cambiar de compañía. Y en el momento en el que determina que usted es reacio a cambiar de compañía, pues le sube a usted el precio. Mientras que a los que son dados a cambiar de compañía les baja hasta el 90% el precio para captarlos. Mientras que a los que son clientes fieles les penaliza y les puede llegar a subir hasta un 700% porque resulta que como no reaccionan, pues seguimos subiendo hasta que veamos dónde está el límite de su resistencia. Que alguna vez se nos irá alguno, no pasa nada, porque entonces le hacemos una oferta antes de que se vaya y si no, pues da igual. Esto ha sido rentable, le hemos extorsionado durante 4 o 5 años. Es decir, que probablemente vamos a tener que establecer principios de intervención sobre determinadas instrucciones de los mecanismos de fijación de precios. Esto tiene su resistencia. Y además tendremos que establecer el principio de responsabilidad por diseño, como dice Simonetta Bezoso, como dice Julia Suderou. ¿Qué significa esto? Que quien diseña el algoritmo es responsable del comportamiento del mismo, porque detrás de cada inteligencia artificial hay una persona física o jurídica responsable. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Pues la responsabilidad por diseño va a implicar que, aunque usted no quede claro si ha tenido contactos con otra persona, cuando siga una conducta conscientemente paralela, cuando usted observa la evolución de los precios, no le llama la atención que se está produciendo una subida constante, que estamos coincidiendo de manera constante con los demás, pues entonces tendremos que establecer que usted es responsable de la colusión tácita porque las instrucciones que le ha dado al algoritmo son las que han provocado esta situación, pero los mecanismos de corrección no están nada claros. Y esto, por supuesto, tiene sus debates. Tenemos un caso en... ¿Cómo se llama esta empresa? Treuhand, que ha sido muy interesante porque la Comisión Europea ha imputado por cártel a los cartelistas que vendían el producto y al diseñador, al responsable de la herramienta de inteligencia artificial, porque era el que diseñaba la colusión, el que velaba porque funcionara ordenadamente y el que ajustaba los algoritmos para que el resultado fuera de optimización siempre. Y entonces, esto también es polémico, ¿no? Alfaro, por ejemplo, decía, claro, un cartelista que no vende, ¿cómo le vamos a abrir un proceso a alguien que no vende, que no se beneficia del cártel, ¿no? El principio de legalidad, ¿dónde queda? Esto no es un tipo penal, no está el delito de colaboración, ¿no? Es decir, no está la figura del cooperador necesario. Pues muy bien, la Comisión ha tenido que hacer de su capa un sayo, se lo ha saltado. Y lo que ha hecho ha sido decir, no, mire usted, es que usted es un elemento necesario de la colusión. Punto 1, obtiene beneficio directo por la colusión, que es el factor por el cual le podemos efectivamente agarrar. Usted es un partícipe directo de los beneficios de la colusión y por ello tiene un interés en que se mantenga y en afinarla y ajustarla, ¿no? De tal manera que poco a poco vamos introduciendo esos reglamentos, la interpretación de los reglamentos sobre esa responsabilidad por diseño. Pero en el nuevo toolkit de derecho de la competencia
este tipo de cosas deberían ser regulados rápidamente. Y en nuestro proyecto de ley de inteligencia artificial, por esto y por otras cosas que irán saliendo a lo largo de la mañana y que creo que podríamos comentar, creo que urgiría poner una serie de principios sobre la aplicación de inteligencia artificial en las relaciones económicas. Solamente principios que luego puedan dar lugar a una interpretación, a un análisis y, en su caso, a una posible punición. Pero esos principios, delimitarlos y formularlos expresamente sería muy necesario. Y no quiero pasarme del tiempo. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, profesora Echevarría, por su interesante y sugerente ponencia, que seguro que nos ha hecho reflexionar a todos. Y, bueno, proseguimos con esta primera mesa, como decíamos, de inteligencia artificial dedicada a temas mercantiles. Y ahora le corresponde hacer uso del turno de palabra al profesor Abel Veiga Copo. Pues bien, es fácil realizar una presentación cuando nos acompañan ponentes, como sucede en esta mesa, con una trayectoria investigadora y profesional tan dilatada, prolífica y tan extensa. Pues bien, en este caso, el profesor Abel Veiga es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, actualmente decano de la Facultad de Derecho. Es codirector de la Cátedra Uría Menéndez ICADE de Regulación de los Mercados, codirector de la Cátedra de América Latina y académico de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sus líneas de investigación se centran en el sector de Derecho de Sociedades, Derecho de Seguros, Derecho Concursal y Derecho de las Garantías, ámbito en el que cuenta con numerosas aportaciones. Es autor de múltiples libros en el ámbito jurídico, publicaciones en revistas de reconocido prestigio y pueden destacarse entre sus obras, por su evidente relación con el tema objeto de su ponencia, la obra intitulada Seguro y Tecnología, el impacto de la digitalización en el contrato de seguro, por la que ha merecido el 10º Premio Internacional de Seguro Julio Castelo Matrán de la Fundación Mafre, y la obra que ha dirigido intitulada Seguro de Personas e Inteligencia Artificial. Su ponencia lleva por título Inteligencia Artificial y Contrato de Seguro. Cuando usted quiera, profesor. Muchas gracias, Matilde. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Universidad y a la Facultad de Derecho por invitarme a estar hoy aquí. Es un gran placer y cuando hace unos meses Rafael Lacasa, a quien admiro y quiero mucho, me invitó, me escribió. Por supuesto, gracias, profesora Brenes, gracias Raquel López Ortega, gracias Matilde Pacheco y también al decano que intervino para que viniera porque ya me escapé una vez en junio, que no pude venir y fallé en el último momento. Y bueno, pues es un placer y sobre todo felicitar a quien ha tenido la idea de crear esta semana sobre inteligencia artificial y bueno, la parte de derecho es obvia, pero la riqueza que tiene temática investigadora cuando se tiene esa sensibilidad de hacerlo interdepartamental, interfacultativo, interescuelas y aproximarnos, porque a veces los juristas caemos en el error de vivir en nuestros propios soliloquios, es decir, pensamos que el mundo solo existe en nuestra área de conocimiento y dentro de esa reducirla lo máximo posible a la mínima expresión. Entonces, cuando uno ve un seminario, un congresazo de esta talla y todo el trabajo que hay detrás, pues hay que felicitarlo y descubrirse y sobre todo pues seguir admirando a la Universidad de Sevilla. Yo voy a hablar, y no me atrevo a hablar porque después de lo que ha dicho Marina Echevarría poco puedo decir y para no mejorarlos mejor callarse, pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos, que queda mucho, me dice, vamos y queda todo un mundo, vamos a hablar o lo quería reconducir a cómo, le voy a dar un poco la vuelta a la tortilla para centrarme en la otra cara de la moneda cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, que es el contrato, la regulación, los contratos, cómo impacta, es decir, y sobre todo cómo va a impactar en un contrato como es el del seguro, un contrato de cambio, es decir, un contrato muy parecido a la compraventa y no tanto a los contratos de azar. Esto no lo digo yo, lo dijo Aisling en 2006, un profesor norteamericano. Pero como a mí a veces me gusta bucear en algunas bibliotecas, el profesor Traviesas, ya por allá en 1933, ya nadie se acuerda que era el profesor Traviesas, en la revista de Derecho Privado, en la página 297, nos dice que el contrato de seguro es un contrato de cambio exactamente igual que el del arrendamiento y la compraventa. Es decir, eso sí, donde el azar juega de maneras distintas. Bueno, pues ¿dónde quiero llevar la primera reflexión? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial? ¿Cómo impacta el uso de los algoritmos? ¿Cómo impacta toda esta tecnología envolvente? Y parece que los juristas claudicamos ante ella porque no somos capaces
de pensar en clave digital, y sí lo estamos haciendo en clave analógica, y vamos muy por detrás de los desafíos que esta tecnología, y veremos cuando lo cuántico todavía nos sobrepase en todo, cómo impacta en algo tan tradicional como es el contrato, como es el consentimiento, como es la valoración de la causa, en este caso del riesgo en los contratos de seguro, por no ir a otros aspectos. Evidentemente, quién gana y quién pierde. Es decir, la profesora Echeverría puso el dedo en la llaga cuando hablaba de la optimización de precios. Es decir, y me tentó, evidentemente, y como soy gallego, aunque no os lo he dicho, ya sabía que me iba a hacer esta pregunta, aunque ya no sabía que me la iba a hacer. Es decir, y yo ya tenía preparada una contestación del profesor Minty, un profesor norteamericano, que decía, el gran peligro que tiene hoy en el contrato de seguro, el mercado imperfecto donde los haya, es precisamente la optimización de los precios en función de la capacidad de pago de las personas. Esta mañana, cuando cogía un taxi a las 6:15, en casa en Madrid no me daba tiempo de ir andando hasta Atocha, pues no sé cómo empezó a hablar el taxista, y me encanta porque son los grandes periodistas y los grandes filtros de la realidad social de nuestro tiempo, y me habló algo de los algoritmos, precisamente, y dice, ¿usted no usa Uber, Cabify? Y digo, no sé lo que es. Bueno, sí sé lo que es, pero no lo uso. Dice, porque cuando usted tiene la batería al mínimo, el algoritmo ya lo sabe y le incrementa el precio porque usted tiene una necesidad acuciante de coger o de tomar un taxi, un Uber. Digo, concho, yo no sabía eso, pero entonces ya le solté. Pues bueno, Google tiene una patente donde Facebook tiene una patente donde en función de la red social que tú estás utilizando, es decir, de la red de tus amigos o de tus contactos, va a valorar tu capacidad de pago. ¿Y esa capacidad de pago qué significa? ¿Te admito o no te admito? O te admito con exclusiones de determinado tipo de riesgos en función de eso. Y en función de fotos, en función de biometría, en función de identidades digitales que no son biométricas y que no tiene nada que ver el concepto de identidad biométrica con el de identidad personal. Cuando uno empieza a hablar ya de estos temas o empieza a aterrizar en estos temas, la pregunta es, ¿dónde está el consumidor? Es decir, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos las personas que normalmente firmamos en barbecho? Y decir en barbecho significa, barbecho es con 2 Bs, es decir, y firmamos sin leer. Es decir, y el problema ya no es firmar sin leer un contrato, el problema no es tanto la cognoscibilidad, que evidentemente tiene que ser objetiva, sino el grado de comprensibilidad, el grado de capacidad. Si hasta ahora que todo era actuario y no era todo tan en ese envolvente digital o en ese ecosistema digital, luego nos vienen los apóstoles de la digitalización que nos hablan de la transparencia, nos están hablando de la auditación también del algoritmo y evitar caer en cajas negras, etcétera. Vayamos a lo concreto, al terreno de lo normal. El algoritmo que discrimina, el algoritmo que introduce sesgos, porque aquí no hay errores, aquí se introducen errores. Es decir, y es cierto que en la técnica antialeatoria y económica, y aquí la parte económica es muy importante, que se emplea en la antiselección de los riesgos, se introducen para los estudios por parte de las aseguradoras sesgos erróneos o sesgos equivocados para, se dice, antiseleccionar mejor lo que se quiere cubrir de lo que no se quiere cubrir, es decir, de lo que entra dentro de la cobertura natural y esencial que tiene que tener un seguro para no desnaturalizar la función que tiene, frente. Claro, ¿cuál es ese problema? La ignorancia. Es decir, aquí ya no es un problema de consentimiento, es un problema verdaderamente de conocimiento donde hay una parte fuerte, predisponente, prepotente. No tengo nada en contra de las aseguradoras, aunque me hayan dado un premio, pero eso sería por accidente, se equivocaron. Luego, cuando leyeron el libro, probablemente dirán, nos arrepentimos, ¿no? Entonces, el tema ahí es precisamente que a través de los algoritmos y de las correlaciones que se hacen y las combinaciones matemáticas, nunca como hasta hoy se puede antiseleccionar mejor los buenos y los malos riesgos. Los malos riesgos no los quiere nadie. Es decir, nosotros no contratamos un seguro porque sí. Nosotros contratamos un seguro o bien porque es obligatorio, aunque en España casi 800.000 personas conducen sin seguro obligatorio, es decir, sin ningún tipo de seguro, es decir, o bien porque lo necesitamos. Y al necesitarlo basaremos sobre todo la prima, que es evidentemente lo que nos importa, prima que nos han calculado. Sin embargo, una de las grandes ventajas y afortunadísima ventaja que tiene ahora mismo toda esta utilización tecnológica es como nunca hasta hoy se puede conocer de una manera más veraz, fidedigna, real y cierta, y la palabra cierta no es casual que la esté empleando ahora mismo, el riesgo. Y el riesgo en todo su momento vital, porque hasta el presente la técnica del seguro, una técnica antialeatoria, una técnica de antiselección de riesgos, de aversión, con V esta vez, a los riesgos, evidentemente se basaba en riesgos declarados o en riesgos que más o menos, es decir,
el mundo del seguro se sabe perfectamente que el riesgo de siniestro de incendios es de 0,0014 en viviendas particulares y de casi 3,12 en industrias o en negocios, sobre todo a partir de cierta envergadura, que accidental, fortuita, casual o intencionadamente arden y sobre todo arden más en momentos de crisis económica. Pero no se preocupen que ya están las administraciones autonómicas para concurrir de inmediato y a toda prisa, Sevilla, Burgos o Vigo, como pasaron en la última década en 3 grandes empresas, con ayudas multimillonarias, cuando digo, bueno, para eso está el seguro y para eso está el reaseguro y ya veremos si está también el consorcio. Bueno, pues como nunca, como hasta hoy, se ha podido conocer en su verdadera intensidad y magnitud el riesgo. Esta es la clave de bóveda de todo y sobre todo de la aplicación de la inteligencia artificial en verdad sobre el elemento causal y el elemento nervial de la contratación. El riesgo es percepción, es decir, y esa percepción, el riesgo, es una probabilidad, es una necesidad, que dicen los alemanes la Bedarf económica, y esa probabilidad significa la posibilidad de que se produzca un evento, un acaecimiento. Claro, y aquí jugamos con muchas variables y a través de los sesgos se pueden hacer florituras y se pueden hacer cualquier tipo de filigrana jurídica y lo que queramos, porque hay una realidad incontestable en la contratación privada y sobre todo en la contratación del seguro. Y esa realidad es que estamos ante 2 grandes problemas. Uno, la asimetría de información, y no quiero llevarlo al análisis económico del derecho, ni muchísimo menos, y otra, la incompletud, ya sé que no existe como tal en la RAE la palabra, pero la incompletud de los contratos. Los contratos privados son incompletos. Y el hecho de que sean incompletos, y da igual que sean 8 páginas o 80, en función del despacho que factura, es decir, el problema es de interpretación. Y el problema de interpretación es porque algo se ha hecho mal. Y una cosa es la interpretación contractual y otra es la construcción contractual. Es decir, porque estamos ante la essentialia negoti de un contrato, como es precisamente vertebrar el contenido de un contrato. Y cuando vertebramos el contenido de un contrato, aquí el asegurado, aquí el consumidor, con o sin inteligencia artificial, está completamente al margen. Y está completamente al margen porque ignora absolutamente el riesgo. Puede conocer ciertos elementos o pautas del riesgo y sobre todo de los riesgos pasados. Y qué curioso que los datos, en definitiva, las predicciones, cuando se utiliza la inteligencia artificial, no dejan jamás de soslayo lo que es el pasado, porque gracias a las apreciaciones y correlaciones que hacen al pasado, las van a proyectar hacia el futuro. Ese riesgo, es decir, tiene dos caracteres muy evidentes. Uno es la aleatoriedad y otro es la evaluación de ese riesgo. Y aquí topamos ya con uno de los choques de trenes que va a haber o que está habiendo entre la inteligencia artificial y la aleatoriedad. Los franceses lo han superado. En 2016, es decir, con la reforma del Código Civil, dijeron o adoptaron algo que ya venía de atrás, que el contrato deja de ser aleatorio para ser conmutativo. Bueno, vete a Potier en 1835, ya lo decía él, o sea, nada nuevo bajo el sol, como dice el Eclesiastés. Es decir, pero claro, si la aleatoriedad es incertidumbre, y estamos jugando con algoritmos que lo están valorando absolutamente todo y sobre todo que tienen la capacidad de la predicción, de la predictibilidad, de la prognosis, algo atenta o por lo menos socava las inmutabilidades que hasta el presente conocíamos en torno al riesgo. Es decir, porque el riesgo, a la hora de la verdad, viene matizado por intensidades. El riesgo no siempre es el mismo. Evidentemente va variando, va cambiando a lo largo, no de la fase preperfectiva, a lo largo de la fase contractual, que esa es la verdaderamente importante y que parece que al asegurado no le importa, porque probablemente si sabe que está asegurado y sobre todo si sabe que está bien asegurado y no hay franquicias ni deducciones ni autoseguros, es decir, y no hay exclusiones digamos gravosas o abusivas, pues sabe que está cubierto. En el seguro ni se gana ni se pierde, siempre se pierde en realidad, pero ni se gana ni se pierde. Y en el peor de los casos, a lo mejor me quedo como estaba, sin contar los daños morales y otras cosas. Entonces, claro, las intensidades van variando. ¿Qué significa o qué importancia puede tener, y de hecho tiene, la aplicación tecnológica de determinado tipo de incentivos de software, de hardware, en el fondo de usuarios de emergentes, es decir, porque esa es la inteligencia artificial? Pues descubrir las dificultades que puede haber o los vacíos y agregar unos nuevos a la cadena de valor del seguro. Esto es de Sheridan, no es mío. Es decir, pero ¿esto qué es lo verdaderamente importante? Que si yo puedo controlar la dimensión real del riesgo en cada momento, yo no debo pagar la misma cifra por ese periodo de seguro en todo ese momento, es decir, en todo ese periodo contractual.
paga según vivas, paga según conduzcas. Es decir, ese es el lema, evidentemente. Y esto, hay quien les gusta hablar de cambios de paradigma y chorradas igual, dejemos a Thomas Kuhn para lo verdaderamente importante. Estos son aplicar nuevas tecnologías a eventos o a conocimiento de ciertos hechos, de datos, de megadatos, de un manejo volumétrico de cantidades ingentes de datos que nunca como hasta hoy están a disposición y, sobre todo, no solo que estén a disposición, sino que pueden ser analizados, pueden ser sintetizados y pueden ser, que esto es lo peor, programados por una entidad aseguradora a la hora de antiseleccionar el riesgo. Bueno, esa intensidad nos da una ventaja. Evidentemente, si los riesgos van bajando, si esa intensidad, esa frecuencia, que es otro de los segundos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar y ponderar, por eso decía aleatoriedad y evaluabilidad de esos riesgos, evidentemente nos tiene que dar una prima completamente diferente o en ese cálculo o algo nos sirve. Dicho de una manera muy vulgar, si durante 2 o 3 meses los coches de toda España, o prácticamente todos, estuvieron parados entre marzo, mayo, junio de 2021, no hubo riesgos. Si no hubo riesgos, no hubo siniestros. Si no hubo sinistralidad, ¿cuántas aseguradoras verdaderamente devolvieron prima? ¿Cuántas descontaron? Alguna hubo, otras no. Pero por si acaso algunas consultaron algún gran despacho, es decir, para que les preguntaran si no hacían esto, si corrían el riesgo de resolución, dijeron rescisión. Como todavía nunca somos capaces de enseñar verdaderamente a nuestros alumnos la diferencia entre la rescisión y la resolución, si de repente 100.000 asegurados en la cartera resolvían sus contratos de seguro. Claro, cuando a un asegurado le hablan de rescisión y resolución no tiene ni idea. Aquí los artículos 10, 12 y 35 de la Ley de Contrato de Seguro algo nos dicen. En el Código de Seguros francés, en el artículo R 113.10, la resolución es potestativa, es facultativa después de un siniestro. Nosotros no hemos llegado hasta ese paso. La inteligencia artificial, insisto, valora sobre todo esos datos, valora esa percepción sobre el riesgo. Ese riesgo es intensidad, es frecuencia, es variabilidad, es mensurabilidad, es decir, es muchas cosas, evidentemente, y a la hora de la verdad significa probabilidades. Esas probabilidades de ese dato tienen otra vertiente muy distinta y muy importante, que es la que se produce cuando acaece ese siniestro. Y cuando acaece ese siniestro, y antes Marina hablaba de las plataformas en todo este ecosistema digital, aquí es donde más énfasis se está haciendo también en el mundo del seguro. Conocer el alcance, la intensidad de los siniestros. Es decir, hay plataformas digitales que se han creado, es decir, Unicornio, Tractable, con distintos programas, que todo el tema de la foto, de vídeo, etcétera, de todo lo que tiene que ver con el siniestro, el acaecimiento y la prueba en todo lo que son herramientas forenses y seguridad jurídica, es impresionante lo que hacen. Eso tiene o denota otra ventaja, que es que se puede medir la mensurabilidad del riesgo acaecido ya en siniestro en un momento inmediato y prácticamente no puede ser discutible, pero el consumidor se vuelve a quedar al socaire un poco o a la intemperie de sus propios derechos, evidentemente porque no sabe cómo se ha medido, no sabe cómo se ha equilibrado conforme a que se ha parametralizado esos índices de siniestro no. Pero estamos viendo que cuando se habla tanto del megadato, del big data, de ese análisis computacional, evidentemente, tanto en la fase precontractual, en la fase durante, ex ante, durante y ex post. La que más preocupa probablemente es la ex post, la de la gestión del siniestro, porque aquí es donde se ahorra, aquí es donde se va a calibrar verdaderamente si yo tenía un buen contrato o no contrato. Pero volvamos al principio con los datos y la aleatoriedad. Si cada vez se puede analizar de un mayor modo, de mejor manera, el verdadero riesgo, el contrato ha dejado de ser aleatorio. ¿La aleatoriedad es cierta o es incierta? ¿Es cierto lo que es aleatorio o es aleatorio lo que es cierto? ¿Y cómo juega la incertidumbre? Ya sé que estoy jugando con palabras. Es decir, normalmente lo pongo en tono pregunta-interrogatorio. Entonces, ante este punto llegamos a decir, se está perdiendo en incertidumbre, se está perdiendo la raíz, la función última que tiene el contrato de seguro, si es que tiene funciones, tiene una función de garantía, tiene una función de coberturas, tiene una función social que muchas veces nos olvidamos o queremos olvidarnos, pero sobre todo tiene una función de prevención ante los siniestros y una función clarísima de reparación y resarcimiento cuando se produce un determinado evento que no estamos dispuestos a asumir y por eso lo estamos trasladando a otra persona. Es decir, aquí está, insisto, esa clave de bóveda fundamental donde la inteligencia artificial puede ser muy positiva, pero también puede ser muy negativa, porque el gran problema, a mi juicio, es cuando se discrimina.
Y esto es algo connatural y que nació desde el primer minuto con el contrato de seguro. El seguro es discriminación. Me da igual, es decir, aunque los disposicionandos finales cuarto y quinto de la ley contrato seguro habla de la prohibición de determinado tipo de restricción o vedar el acceso al contrato de seguro de sobreprimas a personas con VIH, a personas con discapacidad intelectual o cualquier otro tipo de discapacidad. En España hay más de 3,5 millones de personas, que se sepa, que sufren personas con discapacidad. Y con discapacidad, a la hora de la verdad, es decir, sin tener en cuenta la cronificación de ciertas enfermedades que generan una dependencia atroz y que no es valorada o que se tarda mucho en valorar y que no se le ha dado respuesta ni por el Estado ni por las entidades aseguradoras. ¿Eso es discriminación? Sí, claro que es discriminación. Pero ¿cómo se valora el asegurar el riesgo de un niño con fibrosis quística pulmonar o con parálisis cerebral? ¿Nos lo van a admitir en el seguro? Últimamente estamos escuchando muchas veces o que se habla del derecho al olvido en Google, etcétera, o el problema que veíamos en la televisión, en los telediarios hace un tiempo, de personas que han sufrido cáncer y que hasta que no haya unos biomarcadores limpios, evidentemente, y eso significa pasar X años, no te van a conceder un préstamo, no vas a entrar al mercado financiero, por muy perfecto o imperfecto, claro que es imperfecto, y sobre todo no vas a tener un seguro, un aseguramiento, ni aseguramiento de vida, o si tienes un seguro de accidentes, un seguro de enfermedad o de asistencia sanitaria, ojo con la sobreprima y ojo con las exclusiones, ¿no? Entonces, bueno, el tema, o a la hora de la verdad, cuando empleamos el impacto, queremos calibrar del Big Data, la inteligencia artificial, en el contrato de seguro, volvemos a los viejos problemas que ya el profesor Stiglitz planteaba en su momento, de la erosión en la bilateralidad del negocio jurídico, tanto en la fase contractual, en la fase de discusión, en la fase de calibrar cuál es el verdadero contenido del contrato, evidentemente, es decir, y pensemos solo que, y no nos olvidemos, que en la otra ecuación estamos ante un contrato con condiciones, ante un contrato con cláusulas, ante un contrato que no es negociado, ante un contrato donde las elecciones alternativas es irte a otra compañía que probablemente tenga exactamente la misma magnitud de exclusiones, de cláusulas delimitadoras del riesgo, de cláusulas que limitan derechos o incluso de cláusulas inusuales, cláusulas sorpresivas de las que tanto hablan y que también existen desde siempre y que no conocemos o no somos capaces de medir. Por eso, cuando se habla, dices, bueno, la mayor transparencia, la mayor publicidad, sobre todo la concreción, la claridad, la sencillez, como ámbito al que pertenece evidentemente toda lo que es la transparencia, es lógico decir, bueno, pues va a haber transparencia también en la contratación inteligente, si es que yo no me voy a atrever a llamar al smart contra un contrato, ni tampoco si es inteligente o no, es decir, vamos hacia ahí. Veremos los problemas que eso supone interpretativamente cuando a un consumidor de seguro se le produce un siniestro y el problema es que no sabe si está dentro o no de la cobertura y si va a litigar o no frente a esa entidad aseguradora o ante los tribunales o no. Insisto, el contrato de seguro es un contrato donde se discrimina y una de las palabras claves de la discriminación es la exclusión. Son palabras homónimas, evidentemente, y en el ámbito económico-jurídico del seguro han ido siempre de la mano. ¿La discriminación no es justa entre iguales o solo es justa entre desiguales? Es decir, éticamente se ha entrado a valorar el porqué y el para qué de una discriminación. Y evidentemente quien discrimina lo hace con una intencionalidad clara y cierta y contundente. Eso es lógico y eso está ahí. El problema ¿cuál es? Que si hasta ahora, cuando solo se aplicaba la mutualidad en la actuaria pura y simplemente, antes de todo el boom de la inteligencia artificial, parecía de un modo u otro, más subrepticio o no, que se podía discriminar, ahora evidentemente los problemas se acrecientan y los problemas se golpean. Como dice el profesor Cunningham, Tales y Cunningham, son dos profesores que han escrito muchísimo sobre inteligencia artificial en el ámbito del contrato de seguro, no significa tanto la introducción y el uso de las tecnologías si estamos ante buenos y malos riesgos y si son eficientes o no. Si lo verdaderamente importante es otra cosa, si tiene efectos deseables o indeseables para la sociedad. ¿Y quién gana en toda esta ecuación? Es decir, el profesor Chandler habla del algoritmo racista, por ejemplo, y tiene un artículo en Iowa Law Review donde habla precisamente y se pregunta si el algoritmo es racista. Vaya que sí es racista, es decir, vaya que si se introducen sesgos discriminatorios. En Estados Unidos, es decir, entre el 35 y 45% de personas de raza caucásica tienen un riesgo altísimo de melanoma y determinado tipo de cánceres asociados con la piel.
Las personas que menos lo tienen luego son hispanos y luego personas de raza de color negro o afroamericanos, o como correctamente se debe hablar en estos momentos, un 2 o un 3%. Pero cuando se ha analizado en verdad, se introdujo un sesgo donde la frecuencia de la población caucásica era altísima, de un 80% de la base muestral, y era solo de un 2% cuando se estaba hablando de personas de color. Alguien introdujo eso. ¿Tiene efectos más perniciosos un cáncer de piel en una persona de color? Muchísimo peores que una persona blanca. Es decir, eso está más que demostrado. Con la tecnología que hay hoy, es decir, con los escáneres, con cualquier teléfono inteligente, con cualquier fotografía que se pueda hacer a un bulto, a un quiste, o a un grano, o a una verruga, lo que sea, a cualquier adenopatía, es decir, en tiempo real la aseguradora o los médicos que trabajan para la aseguradora ya pueden saber y pueden discriminar si efectivamente esa adenopatía es de una manera u otra, si es reactiva o no lo es decir, y por el propio volumen. Y te están antiseleccionando y están jugando precisamente con potenciales coberturas o no de los riesgos a futuro o no. ¿A qué punto o en qué punto estamos o podemos llegar? Es decir, pues una de las cuestiones que tenemos que tener clara es si el uso correcto de la inteligencia artificial es un beneficio o no también para la parte débil hasta ahora del contrato, de la cual nos estamos obviando, no estamos dejando de soslayo cuando se está hablando de la inteligencia artificial normalmente. Si eso va a seguir equilibrando, el equilibrio y la equidad contractual, pues ¿por qué no hablar también de equilibrio y equidad algorítmico? No sé si, Marina, eso cabe o no, pero como en esta mesa podemos decirlo. Es decir, ese equilibrio, esa equidad viene si cuando la parte que firma ese contrato no sabe lo que está firmando, no es consciente de la magnitud del alcance de los derechos y de los deberes, evidentemente, o obligaciones que tiene que hacer, y sobre todo si no es capaz de conocer de un modo claro, coherente, comprensible y transparente el contenido esencial, es decir, lo que se le cubre y no se le cubre. Porque lo que se está buscando, es decir, o lo que deberíamos tratar ante todo, es un uso imparcial, un uso neutro, imparcial de la inteligencia artificial para crear modelos subyacentes predictivos en base a datos objetivos o a base de análisis de datos objetivados. Eso es, digamos, el corazón de todo lo que debe tener una inteligencia artificial que nos sirva, que nos robustezca. Porque si no, de lo contrario, la estamos utilizando única y exclusivamente, la estamos verticalizando para una de las partes del contrato. Y voy terminando como empezaba. Si los dos grandes problemas que tiene el contrato privado y sobre todo el contrato seguro es la asimetría informativa, es decir, y esa asimetría informativa es el riesgo moral y el riesgo del comportamiento conductual a futuro que tenga que tener el risk tracker, el portador del riesgo no, esa es una de las dificultades, y el otro es el de la incomplitud. Es decir, mal va o mala es la calidad de nuestras normas o de la seguridad jurídica cuando tenemos que interpretar. Es decir, y cuando tenemos que interpretar algo se ha hecho mal, y cuando tenemos que interpretar significa clarificar, y si tenemos que clarificar es porque tenemos que entrar en la documentación o en las predicciones, o tenemos que entrar en aquello que se ha utilizado por parte de la empresa o por parte del prestador del servicio, etcétera, que nosotros no conocemos, porque nosotros no conocemos las fórmulas. Podemos conocer un algoritmo, pero no sabemos cómo funciona. El público lego y profano no tiene la menor idea de las pruebas maestras, de las predicciones que se están haciendo, de los ensayos o de los propios etiquetados que está haciendo una propia aseguradora. Es decir, cuando antes Marina hablaba de la optimización de los precios, al final, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que te están seleccionando en función de la capacidad de pago que tú tengas. Estamos con el 46 presidente de Estados Unidos, el 36º, un tal Lyndon Johnson. En el año 64, en Estados Unidos se prohibió algo que se llamaba la Red Line. La Red Line, sobre todo, funcionaba en las grandes ciudades, que era a partir de esta red imaginaria, y os podéis imaginar dónde se trazaba esa red, evidentemente, en los suburbios o en los barrios más pobres, barrios negros en ese momento, estamos en plena lucha de derechos civiles, es decir, las personas que vivían a ese otro lado de esa línea imaginaria, pero la carga suprema blanca, os podéis también pensar cómo era en esa época, no tenían derecho a tener una cuenta bancaria, derecho a un producto seguro o derecho a comprar una vivienda. Estaba todo. Es decir, esto es muy viejo, la forma de la discriminación. Es decir, hoy se hace más sofisticadamente, claro, se hace digital, se hace a través de un programa, a través de un ordenador, y ahí estamos antiseleccionando. Es decir, si la utilizamos bien, ¿es positivo? Sí. Si la utilizamos mal,
Es decir, ¿qué le cuesta a una aseguradora mientras, el caso que yo planteaba antes, mientras usted no esté, entre comillas, y por lo feo que pueda ser, limpio de biomarcadores después de haber tenido una enfermedad cancerígena, etcétera, no se le va a conceder o le vamos a excluir de determinados riesgos? El problema es cuando es el silencio, cuando no se dice absolutamente nada. Entonces, cuando no se dice absolutamente nada, quedas a esa intemperie de tus derechos y vas buscando una protección que no puedes tener. ¿Estos son sesgos? Sí. Esto también significa fragmentar nuestro derecho, es decir, porque cada vez lo estamos fragmentando más, y esta es un verbo, fragmentación del derecho, una monografía de la profesora Kemener en París, donde es delicioso leerlo y nos habla precisamente cómo la digitalización lo que está consiguiendo, por lo menos ahora al principio, es fragmentar continuamente nuestros propios derechos, porque ya no solo, como decía al principio, nos vamos especializando en ramas mínimas de nuestras áreas de conocimiento, con lo cual no sabemos nada, pero al final, en todo este proceso es, y ya siendo un poco positivo, ¿es útil la inteligencia artificial? Utilísima. ¿Es utilísima para qué? Para el riesgo, pero riesgos donde la discriminación sea ética, donde la discriminación sea justa. ¿Se ha discriminado? Claro que se ha discriminado siempre. ¿Es lícito discriminar entre desiguales? Sí. Es decir, como decía a mí un profesor que tuve en Derecho Natural, todos somos iguales, pero unos más iguales que los otros. Mi mamá que llevaba alzacuellos y era jesuita. Es decir, no la entendimos. Con el tiempo todos comprendimos que sí, que no todos somos iguales. Es decir, esa discriminación va a existir siempre, porque significa antiselección. La antiselección algorítmica que se pueda llevar a cabo ahora puede romper o no con la aleatoriedad, o debemos ya romper nosotros con el estigma de la aleatoriedad. El profesor Noguero es un profesor francés que ha venido mucho a congresos de seguros en España, ha comentado una sentencia, no muy reciente, pero de hace poco, 25 de octubre del 2019, sobre la negativa de una clínica médica que trabaja para una aseguradora a hacer una determinada prueba relacionada con el gen de Huntington. Ante esa negativa, es decir, ante la negativa de hacer la prueba, las consecuencias fueron que el señor se murió y se quedó sin el seguro, sin cobertura, y la viuda demanda todo esto. Y lo que entra el Tribunal de Gran Instancia de Nanterre en ese momento es hablar, pedir, preguntar, es decir, sondear si realmente la aleatoriedad existe o no, o es un simple aspecto, una dimensión del contrato. Probablemente estemos ahí, es decir, probablemente el azar y los contratos se nos queden en juego en la apuesta, el seguro con todo esto y ya tuvo su embestida más fuerte en su primer momento cuando fue todas las pruebas genéticas, los test genéticos, etcétera, es decir, y todo lo que tenía que venir asociado con el genoma humano. Es decir, en un primer momento aguantó esa embestida. En Reino Unido y Alemania desde hace años a pólizas de seguro que no pasan de 300 o 400.000 euros, depende del país, si se permiten determinado tipo de pruebas genéticas, en otros están todavía prohibidas, en el nuestro no. Es decir, pero va a llegar un momento donde cómo calibramos todo lo positivo que puede traer la inteligencia artificial, el software, el hardware, los interfaces de usuario, es decir, todo lo que tiene que ver para conocer ese riesgo, para conocer a través de los datos, para respetar la privacidad que tiene que venir de esos datos, es decir, porque hay aseguradoras que cuando hacen su publicidad dicen aquello, someone like you, es decir, alguien como tú. Es decir, se tratan mucho de anonimizar, es decir, de que no se identifique personalmente, pero sí lo están haciendo, sí están identificándolo. Y termino. Hay una aseguradora en Estados Unidos, de John Hancock. Hancock es uno de los padres de la patria bostonianos en su día, más o lo que queramos. Es decir, que lleva más de 150 años y tiene unos programas, Vitality Program, que es el básico o el premium, y en función de los datos que tú le estás dando, nosotros estamos dando datos continuamente, es decir, saben dónde estamos GPSados o como le queramos llamar, es decir, saben nuestras comunicaciones, saben nuestras localizaciones, lo saben todos los servicios secretos, parece que algunos no lo saben, desde luego saben otras cosas, pero estamos emitiendo datos continuamente, es decir, y a veces los prestamos conscientemente y a veces no. Y aquí hay también la proxy discrimination, es decir, y la discriminación indirecta, es decir, porque en función de las redes sociales, en función del núcleo con el que yo me muevo, en función del hábito de compra, al consumo, al crédito o no crédito, voy generando una serie de datos. Pero lo estamos transmitiendo
datos saludables, desde el propio deporte que hagamos o no, presión arterial, biomarcadores de todo tipo, hasta datos de lo que consumimos o no. Es decir, ya entramos en un supermercado, hipermercado, como le queramos llamar, y no hace falta pagar, ya saben lo que llevamos por el peso, nos han metido, es decir, ya saben hasta las placas y tornillos que llevamos en la columna, lo saben absolutamente todo. Es decir, entonces, bueno, pues este programa, en función de si haces determinado, pues vas a tener unos descuentos, unas bonificaciones, unos bonos, para que compres en determinados sitios. Y cuando compras en determinados sitios, en teoría de salud, de cierto tipo de consumo de tal, pues es toda una elipsis donde se te van haciendo descuentos o no. Y hay una prima, la básica, que tú no pagas nada y te van haciendo descuento en función de los pasos, ritmo cardíaco, presión arterial, lo que quieras. Lo mismo me vale para conducir un vehículo. Es decir, y en función también de lo que estás consumiendo, comiendo, etcétera, etcétera, te van descontando. La prima, nos habían dicho siempre, hasta por lo menos Bracciodetta en el año 1971, profesor italiano, que no era fraccionable. Hoy todo es fraccionable, hoy todo se fragmenta, de hecho el derecho. Bueno, esto es lo positivo que también nos puede traer la inteligencia artificial y el Big Data. Se analizan datos, se sistematizan, se programan esos datos, aunque estemos al margen de esa programación, pero se puede conocer mejor que nunca el riesgo. Y si se puede conocer mejor que nunca, en la otra parte de la ecuación está la prima. Por lo tanto, que haya primas ajustadas perfectamente a la verdadera magnitud del riesgo asumido y el riesgo real, y no el riesgo declarado, como siempre se ha jugado, y no caer en la trampa finalística que hubo siempre, que solo se podía conocer el verdadero riesgo real cuando se producía el siniestro. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su interesante ponencia. Proseguimos ahora en esta mesa y cambiamos de tercio. Hemos comenzado con contratos, con smart contract, derecho de la competencia, proseguimos con seguros y nos vamos ahora a derecho de sociedades, con un verdadero especialista en la materia. Ricardo Astorga Morano es socio director de Zurbarán Abogados, es profesor asociado también de Derecho Mercantil de esta Facultad de Derecho, cuenta con una dilatada y prestigiosa trayectoria como profesional y como docente. Destacar de él que ha desarrollado una intensa actividad profesional en el ámbito del derecho mercantil, prestando asesoramiento jurídico, societario y de gobierno corporativo a importantes sociedades, fundaciones, asociaciones, y ha intervenido en numerosos procedimientos judiciales y arbitrales relacionados con dicha materia. Igualmente, secretario del Consejo de Administración de prestigiosas sociedades, y aunque su trayectoria profesional se extiende a todas las materias mercantiles, como les he destacado, es un especialista en el derecho de sociedades, en el que cuenta con y ha realizado numerosas aportaciones en congresos, en ponencias y tiene diversas publicaciones. Su ponencia lleva por título Implicaciones de la inteligencia artificial en el derecho de sociedades. Cuando quiera, Ricardo. Buenos días a todos. Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a la organización de la jornada de este congreso por la iniciativa, como he dicho, que me ha precedido en el uso de la palabra, y por contar conmigo como ponente. Especialmente quiero agradecerlo al decano de la facultad, el profesor Llano, y a las profesoras López Ortega y Pacheco, miembros del Departamento de Derecho Mercantil de esta universidad. Me une a ellos todos una vieja relación presidida por vínculos de afecto que distorsionan la objetividad a la hora de proponerme como ponente. Para mí es un honor formar parte de esta mesa y realmente no me siento digno de participar en ella. Pues, en primer lugar, yo no soy un académico, como los restantes participantes, ni soy un especialista en inteligencia artificial, que es lo que nos ocupa hoy. Soy, como ha dicho la profesora Pacheco, pues un profesional dedicado al derecho mercantil y fundamentalmente al derecho de sociedades. Y desde ese punto de vista, pues voy a intentar hacer algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial, que evidentemente la tenemos encima de la mesa y evidentemente impacta también en este ámbito tan importante del derecho mercantil. La ponencia, la intervención, se refiere a la inteligencia artificial y al derecho de sociedades. Y lo primero que me pregunté cuando intenté armar unas notas es ¿y qué es la inteligencia artificial?
Hay muchísimas definiciones sobre inteligencia artificial. Ella ha hecho una definición magnífica, sintética y entendible al respecto. Y las hay también en muchos documentos de trabajo. Evidentemente, pues las hay en una definición en el grupo de expertos del año 2019, los hay en la referencia de la Estrategia Europea de Datos de febrero del 20, los hay en el Libro Blanco, sin lugar a dudas, pues hay definiciones técnicas de ella. Yo, como siempre, voy a la contra, soy siempre doctrina minoritaria, pues voy a ser muy poco vanguardista. Lo primero que he hecho, como haría el maestro de muchos de los que estamos aquí, es acudir al diccionario de la Real Academia. Y las distintas acepciones de inteligencia son capacidad de entender o comprender, la segunda, capacidad de resolver problemas. Hay otras. De estas yo me quedo con la segunda para lo que afecta a la materia que creo que vamos a tratar. Capacidad de resolver problemas. Pero si consultamos el diccionario, también inteligencia artificial aparece una definición, no científica, pero dice que es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Y de esa definición creo relevante tener en cuenta el término comparable. Comparable significa establecer una semejanza con otra cosa. Y aquí la semejanza supone similitud, pero no supone ser idéntico. Hago esta reflexión respecto a la definición general y poco científica de inteligencia artificial, porque precisamente una de las cuestiones que se va a debatir en el seno del derecho de sociedades es precisamente la semejanza de esos supuestos ciberconsejeros, de los que se hablan, con la persona humana, ¿no? Si realmente somos iguales o no somos iguales, podemos llegar a ser iguales o no. Evidentemente, idénticos no. Podrá haber alguna similitud, pero idénticos no. Hecha esta reflexión inicial, dentro de lo que es la inteligencia artificial también se podrían tratar muchas cosas distintas. Yo no me voy a referir a muchos aspectos de ella. Yo no me voy a referir al blockchain, que es una cuestión que, bueno, pues que se ha aplicado a juntas generales, incluso de cotizadas, hay artículos monográficos escritos sobre esa materia. No me voy a referir tampoco a el funcionamiento virtual o telemático en el funcionamiento de los órganos, tan en boga desde la época del COVID y que ha tenido reformas legislativas como todos sabemos. Tampoco me voy a referir al fenómeno de la digitalización. No me voy a ocupar de la directiva del 19 reformada, del 17 reformada en el 19, no me voy a referir a la transposición de la directiva en la Ley 11/2023 de este año. Todas esas cuestiones que han producido reformas en nuestro ordenamiento jurídico, no me voy a ocupar de ellas, me parece que son todas reformas ortopédicas que ponen una vez más de manifiesto la falta de rigor técnico sistemático en las reformas del derecho societario, que siempre se caracterizó por tener un altísimo nivel técnico en nuestro país y que se ha ido devaluando. Siento pudor en hablar de digitalización en un sistema societario todavía arraigado en el papel. Ayer discutíamos en el despacho si se podía publicar una cosa en un diario digital en vez de en un diario en papel. Claro, estar hablando de inteligencia artificial mientras que tenemos todavía un sistema que pivota y que nadie se ha planteado hacer una reforma sistemática afectando a todos esos temas tan formales, pues claro, estamos empezando la casa por la ventana, tenemos muchos temas que abordar anteriormente. Y esto que he acotado desde el punto de vista de lo que considero que es la inteligencia artificial, tengo que aplicarlo al derecho societario. Y el derecho societario no puede ser más amplio. Y entonces tengo que acotarlo. Voy a excluir cualquier referencia al ámbito societario litigioso.
sería muy interesante en materia de impugnación de acuerdos, de acciones de responsabilidad, plantear el tema de la utilización de la inteligencia artificial. Me parece sumamente interesante, ahora que está en boga el tema de los acuerdos negativos, qué papel puede jugar en la resolución judicial cuando el acuerdo no es claramente un acuerdo binario, como es, por ejemplo, el tema tan de actualidad de la distribución de dividendos. ¿Qué papel puede jugar ahí la inteligencia artificial? Que sí puede hacer una serie de análisis sobre bueno, pues qué haría una empresa similar en esas mismas condiciones, cómo sería la media del sector, etcétera, etcétera. Pero, como digo, no me voy a ocupar tampoco de esa cuestión. Me voy a ocupar del derecho mercantil societario extrajudicial y me voy a ocupar del impacto que tiene en el funcionamiento de los órganos. Pero como el funcionamiento de los órganos también es tan extenso y complejo, me voy a centrar exclusivamente en el órgano de administración. He desechado el hacer alguna reflexión en relación con el funcionamiento de la Junta General. ¿Y por qué lo he hecho? Lo he hecho porque creo que precisamente estamos carentes de una evolución legislativa de calado en el deber de fidelidad del socio y de su interrelación con el ejercicio de los derechos del socio. Para mí, el tema de la inteligencia artificial, luego ligada al órgano de administración, está ligada al cumplimiento de una serie de deberes y qué papel juega la misma en el cumplimiento de los deberes por parte del órgano de administración. En la Junta General, permítanme ustedes la expresión coloquial, los socios en nuestro ordenamiento jurídico son unos inimputables, claro, pueden hacer lo que quieran y no pasa casi nada. Ahora pues, se abre alguna espita con la reforma última en materia concursal, los arrastres en función de que puede tener consecuencias aunque hayan adoptado la decisión que hayan adoptado en el ejercicio de sus derechos. No voy, por tanto, a referirme a la Junta General. Bueno, lo que pasa con la Junta General es reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad actualmente. Exigencia de muchos derechos e inexistencia de obligaciones. No es nada tampoco sumamente extraño. Y si me ocupo del órgano de administración, me tengo que ocupar fundamentalmente de los órganos colegiados de administración. Soy consciente, evidentemente, que no todas las sociedades tienen órgano colegiado de administración, todas las sociedades no tienen consejo de administración, obviamente. Pero bueno, siempre es más sencillo trabajar desde el órgano más complejo y de ese se pueden extraer muchas cosas aplicables a cualquier otro. Pero realmente la característica singular del Consejo, como todos sabemos, es el carácter colegiado que tiene y, por ende, la función deliberativa obligada que tiene ese órgano. Y quiero analizar qué utilización tiene precisamente la inteligencia artificial en la función deliberativa que tiene encomendada ese órgano. La verdad es que cuando se oye hablar de inteligencia artificial aplicada a nuestro ámbito del derecho, pues todo el mundo piensa en el impacto que tiene en el trabajo de los abogados. Oye, pues ya las actas las va a hacer la máquina. El juez, no, pues las sentencias de no sé qué las va a poner la máquina. Pero la función del juez ni la función del abogado es la misma que el de un administrador societario. En ellos tiene otro impacto diferente. Y para ver qué impacto tiene, lo primero que creo que debemos hacer es hacer un pequeño repaso de las 2 o 3 cuestiones relevantes de cuáles son el papel del órgano de administración, cuáles son las funciones esenciales del órgano de administración. No vamos a dar un repaso del derecho mercantil 1 de sociedades, pero el artículo 209 de la Ley de Sociedades de Capital es la que establece el ámbito de las competencias de los administradores y dice, como todos sabemos, que es competencia la gestión y la representación de la sociedad. Evidentemente me voy a referir más a la gestión que a la representación y
el artículo 225, que es el que regula el deber general de diligencia, con las sucesivas reformas que ha tenido el deber de diligencia en la Ley de Sociedades de Capital. De ese 225 yo destacaría, a los efectos que aquí nos van a ocupar, que el 225.2 hace referencia a que los administradores deben tener la dedicación adecuada, como sabemos, y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control, insisto ahora en lo del control, de la sociedad. También recordamos todos que es este precepto el que establece el deber de informarse, el deber de exigir y el derecho de recabar la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones. Y, en tercer lugar, me gustaría tener puesto encima de la mesa para reflexionar sobre ello el 226. El 226 es el precepto que se ocupa de la discrecionalidad empresarial, de la capacidad que tiene el administrador de adoptar, como dice el artículo, decisiones estratégicas y de negocios sujetas a la discrecionalidad empresarial, y tiene un paraguas protector, que es haber actuado de buena fe, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Gestión, adopción de medidas para la buena dirección y control, deber de informar, tener la información adecuada y necesaria para el cumplimiento de las obligaciones. Y con este panorama, de momento no hemos hablado nada de inteligencia artificial, hay quien plantea que cabe la posibilidad de que haya ciberconsejeros. Y yo planteo con carácter previo a eso la importancia que tienen los temas de Big Data, de inteligencia artificial. Lo primero que requieren, antes de que sentemos al robot en el Consejo, es que cumplamos adecuadamente la configuración del Consejo. Me refiero a que de verdad el Consejo tenga una composición diversa. Y en nuestro país la realidad es que los consejos no tienen una composición diversa. La primera reflexión que hago en esta materia es que en el Consejo debería existir personas con formación o experiencia en el ámbito de la ciencia de la que se ocupa la inteligencia artificial y los temas de digitalización. Si analizáramos el perfil de los consejeros, es verdad que existen algunos que son ingenieros, no es la formación ni actividad prevalente. Ayer leía el informe de Stuart Spencer de este año, está recién llegado, y bueno, en los ejecutivos simplemente el 41% tienen nada más que formación en economías empresariales. No está en primer lugar, por supuesto, la formación en estas materias. Yo creo que si queremos tomarnos en serio el tema de la inteligencia artificial en el funcionamiento del Consejo, lo primero que hay que trabajar es en que el Consejo tenga una configuración en la que esté presente la formación y la experiencia en esa materia. Y, en segundo lugar, aunque los miembros del Consejo no tengan esa formación y experiencia, lo que sí tiene que existir es una formación reglada del Consejo en estas disciplinas. La formación del Consejo debería ser mucho más relevante de lo que es. Y, evidentemente, el Consejo sea diverso, pero después hay una serie de temas transversales en el que el Consejo debe tener la formación adecuada. Y el legislador debería plantearse reglar esas cuestiones. Han surgido siempre espasmódicamente la obligación de formarse el Consejo en determinadas materias. El ejemplo más cercano que tenemos y que tiene una importancia práctica y que tiene su interrelación con el tema de la inteligencia artificial es el tema de la formación en materia de compliance penal, porque
la circular de la Fiscalía, lo primero que establece, y las sentencias del Tribunal Supremo que hay sobre los delitos de los que puede ser responsable la persona jurídica, hacen referencia precisamente a que una de las obligaciones es la formación y la formación continuada de toda la organización, y empezando, lógicamente, por su cabeza, que es el órgano de administración, que es el Consejo. Por lo tanto, antes de plantearnos si sentamos o no sentamos, como ahora veremos, a un robot en el Consejo tiene que tener una configuración mejor. En segundo lugar, tiene que existir formación y tiene que existir, que no existe en nuestro ordenamiento, más allá de las recomendaciones para las cotizadas, una autoevaluación del Consejo que sea crítico con su desempeño y que detecte las carencias para poner las medidas correspondientes. Nosotros hemos pasado en pocos años del consejero de copa y puro a querer sentar a un robot en el Consejo. Es verdad que han existido algunos supuestos en el derecho comparado en el que ha habido alguna intervención en esto. Pues sí, ustedes lo pueden leer en la literatura que ha analizado estas cuestiones, y bueno, pues hay un supuesto en el 2014, se llamaba Vital, que era el acrónimo de una sociedad en Hong Kong, pues dedicada a invertir en start-ups, pues que se sentaba en el Consejo un robot y que hacía los análisis de si interesaba invertir o no en determinadas sociedades. Para otros temas no tenía voto, para eso sí tenía voto. O una sociedad finlandesa que designó a Alicia, no se sabe bien si como administradora o no, porque no era realmente consejera de pleno derecho. Hay otro supuesto que es el Einstein. Bueno, en nuestra literatura, lo digo con los máximos respetos, hay quien ha escrito algo proponiendo como si esto fuera factible con los mimbres que tenemos ahora mismo. Yo, sinceramente, no veo que los mimbres de la actual regulación lo permitan, ni porque la inteligencia artificial tiene personalidad jurídica, como han resaltado quienes me han precedido en el uso de la palabra, y en segundo lugar porque tampoco han hecho una reflexión sobre si se podía hacer una especie de delegación de facultades, o sin ser miembro no hay delegación de facultades, será otra delegación. No me convence de momento ninguna de las construcciones al respecto, entre otras cosas porque creo que son un poco contrarias a la tendencia actual. Es decir, estamos reforzando en montones de disciplinas que afectan al derecho societario también el que esté presente la persona física. Es decir, acabamos de reformar todas las normas sobre la titularidad real para que se sepa de verdad quién está detrás de las personas jurídicas. Se estableció ya hace tiempo la responsabilidad solidaria de la persona física representante con la persona jurídica, porque lo que importa es se ha suprimido la posibilidad de que en las sociedades cotizadas existan sociedades como consejeras. Evidentemente son preceptos distintos, son normas distintas de lo que estamos aquí hablando, pero los ordenamientos comparados también tienen sus limitaciones en esta materia. En Alemania hace falta ser persona física, en Estados Unidos, en estados como California, Delaware, hace falta ser persona, ahí dice humana. En Francia caben las personas jurídicas en la SA, pero no caben en la SL. Bueno, yo respecto a esta cuestión creo que, en primer lugar, mientras que no esté resuelto el tema de la personalidad o no de quien se siente en esto, creo que esta cuestión no tiene recorrido ninguno. En segundo lugar, creo que como consecuencia de eso, pues habría que regular los temas éticos, los temas, lógicamente, que afectan al sesgo o a la posible manipulación de esa inteligencia artificial. También, en esta materia, creo que es muy importante tratar el tema de la ciberseguridad, porque la inteligencia artificial, no sé nada de tecnología, pero supongo que será igualmente atacable como es atacable cualquiera de dispositivo, con lo cual
infalibilidad que se le da a la inteligencia artificial, yo de momento pues no tengo tranquilidad ninguna de que sea así. Y sobre todo yo creo que este tema, para que tenga recorrido o no, lo que requerirá es regular quiénes están, qué personas naturales están detrás de esa inteligencia artificial. Eso me parece vital. Descarto, por tanto, que esto sea viable y, sobre todo, lo que descarto es que sea lo que toque en este momento. Seguramente me tragaré mis palabras si las viera dentro de unos años, porque evidentemente pues hay que ser disruptivo, hay que ser innovador y seguramente pues se llegará a eso. Pero hoy no creo que tengamos ni la base jurídica, ni creo que sea la prioridad en el derecho societario, que es introducir esto en el seno del Consejo. Yo creo que la inteligencia artificial sí puede hacer aportaciones muy relevantes en el funcionamiento del Consejo. Realmente, ¿cuál es el papel del Consejo? Pues el papel del Consejo, como he dicho, es un órgano deliberante, es un órgano en el que sus miembros tienen que interactuar, es un órgano en el que las partes tienen que conciliar muchas veces voluntades. Es un órgano en el que tiene que haber una labor de impulso por su presidente en relación a las deliberaciones, a provocar que los consejeros puedan expresar sus opiniones. Eso veo difícil que lo pueda cumplir un robot, un ciberconsejero, como lo llaman. La inteligencia artificial puede estar acotada a determinadas materias en las que sí puede aportar algo, pero no creo que la inteligencia artificial, al menos en este momento, pueda aportar las decisiones que requiere un órgano de administración. Hay quien plantea que en el órgano de administración, cuando, por ejemplo, se pueda plantear o analizar el plan estratégico de la sociedad, hombre, que es muy útil ver qué hace la competencia, se pueden cruzar los datos, sí, bueno, pero eso será una herramienta, será un dato más para que el órgano de administración conforme su criterio, pero el plan estratégico que decida cada compañía tiene un componente de creatividad, tiene un componente de decisión subjetiva, tiene un componente de riesgo empresarial distinto de lo que hagan los demás. Es decir, los éxitos empresariales muchas veces son porque lo hace uno distinto se hace algo distinto de lo que se está haciendo y se hace algo distinto de lo que hacen tus competidores y es ese papel que es un elemento nuclear en un plan estratégico, pues no lo pueden sustituir la inteligencia artificial. Tiene un componente de inteligencia emocional, todo lo contrario, a mi modesto modo de verlo. No veo tampoco la función del ciberconsejero en las facultades de representación, tampoco, no sé, y enviar lo que firme un contrato. Bueno, habría que cambiar todas las normas esas que hacen referencia a como en la representación dentro de las distintas modalidades de órgano, ¿no? Pero sí es verdad que, como he dicho, puede ser muy útil la inteligencia artificial para la toma de decisiones en el Consejo. Para mí, ¿qué es lo más importante del funcionamiento de un Consejo? Pues los preceptos que he leído anteriormente, y dentro de los preceptos que he leído anteriormente, su función de supervisión y control.
a mí me gustaría que la legislación no estableciera tantos deberes de los administradores como ha venido introduciendo en los últimos años y que hubiera desarrollado mejor cuáles son las funciones de una manera más clara y no tengamos esta parca cita que he hecho anteriormente, porque lo más importante en una sociedad es el análisis y el control de los riesgos. Nosotros seguimos anclados en que la única norma en la Ley de Sociedades de Capital, esto es, si tenemos que disolver porque se ha perdido la mitad del patrimonio neto, eso es un parámetro que no tiene más importancia hasta teórica. Sabemos que ni siquiera lo que resulta de la contabilidad es real muchas veces, que es la situación de la sociedad. Las referencias que tenemos sobre el tema del control de riesgos solamente existen en relación con las sociedades cotizadas, un poco en el Código de Buen Gobierno, cuando se desarrollan las funciones del Consejo y las funciones, en sus casos, de la Comisión de Auditoría, que es obligatoria en esos casos. Esos principios y recomendaciones del Código de Buen Gobierno hacen referencia a que el Consejo debe supervisar y evaluar los sistemas de control y gestión de riesgos, pero no solamente los financieros, los operativos, los tecnológicos, los legales, los sociales, los medioambientales, los políticos, los reputacionales, todo el tema de la ESG ahora, etcétera. En esto sí debe jugar un papel fundamental la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Porque pueden ser de una gran ayuda para diagnosticarlos, para establecer mecanismos de prevención y para utilizarla dentro de los procedimientos internos que existan para alertar y minimizar esos riesgos. Voy terminando, que la señora moderadora ya me ha llamado la atención que me quedaban 5 minutos. Aquí sí creo que juega un papel fundamental la inteligencia artificial, no solamente en sede del Consejo, en sede, si hay comisiones de auditoría, si hay un departamento de auditoría interna dentro de la compañía, como también debería ser. La sociedad debería implementar la adecuada utilización de esa inteligencia artificial para controlar estos riesgos y para poder adoptar decisiones sobre ella. Voy a terminar haciendo referencia también al tema de la discrecionalidad empresarial y al 226 al que me refería antes. Ahí hace referencia a que el administrador está amparado si se sirve de información y se ha utilizado el procedimiento de decisión adecuado. ¿Puede jugar un componente importante para aplicarse el haber utilizado toda la información que procede de la inteligencia artificial? Pues sí. Bien, depende de cómo sea la inteligencia artificial y de qué controles tenga la inteligencia artificial, porque como he dicho, lo que me preocupa es que la inteligencia artificial no, en mi opinión, seguramente no es tan imparcial como nos creemos, como se ha puesto de manifiesto anteriormente en distintos ámbitos, ni es tan infalible como creemos. Me preocupa, y la verdad es que no tengo una opinión formada sobre ella, que una de las obligaciones básicas del consejero, según el 228D de la Ley de Sociedades de Capital, es tener criterio propio. Ejercer esa posición o criterio de forma activa y libre, sin interferencias. Debe actuar desde la libertad y de la independencia técnica. Y me pregunto yo, cuando se contraponga esa posición a la que diga un robot, ¿en qué posición está el consejero? ¿Tiene que hacer caso al robot porque es infalible o no? Y de verdad termino por concluir.
La inteligencia artificial está ahí, no podemos obviarla. En el ámbito societario va a tener mucha importancia. Creo que es una herramienta útil. Creo que es una herramienta útil en aquellas materias, en aquellos temas y donde haya que tomar decisiones que no tienen un componente creativo, innovador y emocional. Hay que saber discernir qué papel puede jugar allí y puede ser un elemento para cumplir las obligaciones de información. Yo no veo actualmente como ni siquiera una necesidad, no es porque haya un problema técnico, prever la incorporación de la inteligencia artificial en la figura del ciberconsejero, como he dicho, y lo que me preocupa es utilizar esta herramienta, utilizarla adecuadamente, pero utilizarla con la seguridad de que el sustrato que hay detrás de la misma está regulado adecuadamente y la información que se obtiene de ella pues no puede tener la mayor fiabilidad posible, los menos sesgos posibles y que se pueda controlar la responsabilidad que se pueda derivar de la utilización de la misma si no es así. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo. Pues vamos a abrir ahora un pequeño espacio temporal para que sean ustedes los que intervengan realizando las preguntas que estimen oportunas a nuestros ponentes. Sí, buenos días. Ante todo, felicitar a todos los ponentes por las intervenciones que han tenido y también por a los organizadores, a la moderadora, por el estupendo esta semana, ¿no?, de inteligencia artificial, este congreso. En relación a las prácticas colusorias, a mí me parece fácil ver que existe práctica conscientemente paralela cuando se utiliza un algoritmo que lo que hace es pues basarse en la decisión de un concreto empresario o unos concretos empresarios. Pero lo que yo me estaba planteando, un supuesto más dudoso, ¿no?, que sería el supuesto de que el titular del algoritmo, del software, licenciara ese software a distintos empresarios y ese software analizara el mercado. De forma que, tomando los mismos datos del mercado y utilizando el mismo software, se llegara a la misma decisión. Con lo cual, no sé en qué medida, por el mero hecho de licenciar un software, se está aceptando participar en una práctica colusoria, o si eso no es práctica colusoria, pero se llegaría a la colusión. Esa era, la primera cuestión, ¿no?, que lanzaba a la mesa. Parece que no, ¿no?, por lo que... Y luego, en el ámbito del derecho de sociedades, que se ha hablado del órgano de administración, bueno, es evidente que con la normativa actual no puede haber un consejero que sea un robot, ¿no? Yo creo que quizás la cuestión estaría en la diligencia debida, es decir, en qué medida, cuando el administrador ha actuado siguiendo el consejo de una inteligencia artificial, se considera que ha actuado correctamente y que, por tanto, pues ya no tendría responsabilidad. Claro, el siguiente paso sería, si tenemos un software integral de gestión de empresas, una inteligencia artificial que es capaz de analizarlo todo, no algo en concreto, a lo mejor el administrador se podría simplemente, en su actividad, secundar las decisiones de esa inteligencia artificial y con eso ya ha actuado correctamente. Si llegamos a ese punto del eje ferenda, es decir, conceptualmente podemos prescindir de la persona, porque si la persona lo único que hace es secundar, asumir esa decisión y responder de los fallos del sistema informático, bueno, pues no lo sé. Claro, la pregunta sería si existe ya alguna sentencia, alguna resolución en la que se diga, se reconozca que ese primer estadio, ¿no?, que un administrador ha actuado diligentemente simplemente por el hecho de haber seguido una información de algún algoritmo, algún programa informático. Sí. Muchas gracias. Brevemente, decía, el problema es el diseño que le damos al algoritmo de inteligencia artificial.
Voy a poner dos extremos muy claros. Es decir, yo le digo al algoritmo de la compañía A, compite en precios con la compañía B, sin entrar en más consideraciones como, por ejemplo, los costes de producción. Iremos bajando precios para competir con B, para dejarla fuera del mercado, quitarle cuota de mercado, y si llega un momento en que estamos vendiendo por debajo del precio de coste, seguiremos bajando y incurriremos en una venta perdida o en un abuso de posición dominante, si es la situación, porque este es un algoritmo asesino, lo único que pretende es eliminar al competidor. Es un problema de diseño. Si tenemos un algoritmo que lo que dice es optimiza el beneficio, lo que va haciendo es pulsar los precios hasta el límite de resistencia del consumidor. Entonces, aquí hay un problema de contraposición entre intereses empresariales e intereses de consumidores. Y el problema es que nuestro sistema parte de que la fijación de precios es libre, de que la ambición del empresario es libre. Es decir, él tiene derecho a obtener el mayor lucro posible. Pero, claro, nuevamente tropezamos con el principio de ¿y la defensa del consumidor dónde queda? Y el principio de competencia, que también está reconocido, ¿dónde queda? Porque le hemos pedido a la gente que compita como el mejor sistema de asignación eficiente de recursos. Estamos diciendo que vamos a admitir una asignación no eficiente de recursos explotando la parte más débil de la sociedad, que son los consumidores. Claro, ¿no? Y, en definitiva, el problema es qué instrucciones le damos y luego la supervisión humana. Esto todo tiene human in the loop. Tiene que haber un principio de supervisión humana de todo lo que está haciendo la máquina, incluso una posible auditoría, ¿no? El supervisor humano, ¿qué dice respecto a lo que está pasando, a lo que está viendo? Ahí es donde verdaderamente empieza el tema de las responsabilidades del último responsable, que es el titular de la inteligencia artificial. Respecto a los niveles de diligencia, por ejemplo, y de participación de la inteligencia artificial, también, claro, es que tú imagínate, ahora tenemos algoritmos que miden el riesgo de insolvencia a 2 años o a 3 años. En los mecanismos de decisión de las compañías norteamericanas, lo de el proceso de decisión adoptado conforme a información suficiente y un procedimiento de decisión adecuado es una cosa que se lleva a rajatabla para salvar la propia responsabilidad, que además allá suelen ser responsabilidades penales, ¿no? De tal manera que los directivos sí que han alegado más de una vez y más de dos, no, los informes, incluidos los informes económicos de solvencia o de previsión de solvencia, me daban la razón, podía repartir dividendos, podía hacer esta operación de capitalización o de inversión, porque conforme a la información que yo tenía, la decisión era razonable y suficiente, ¿no? Y entonces, business judgment rule, estoy acogido a puerto seguro, a pesar de que luego esto haya sido un auténtico desastre. Claro, efectivamente, esto va a ir ganando peso en los procesos de decisión. Pero, insisto, hay un problema, que es que siempre tiene que haber un principio de supervisión humana. ¿Y cómo lo hacemos? Porque no basta con poner a un humano encima, porque está el sesgo algorítmico, el sesgo de automatización. Como la máquina acierta siempre, pues yo al final todo lo que diga la máquina lo ratifico. Claro, es que eso no es supervisión humana. La supervisión humana implica una auditoría del funcionamiento del algoritmo. Implica un análisis del funcionamiento del algoritmo y de si ha generado o ha aprendido a reproducir sesgos. Porque la inteligencia artificial aprende de lo que hay en la sociedad. Y si la sociedad es clasista, aprende clasismo. Y entonces no da préstamos con criterios clasistas o con criterios racistas. Entonces, el problema es, efectivamente, que el principio de supervisión es algo más que ponerle a un humano que tenga que ratificar la decisión. Tiene que haber un proceso de supervisión profesionalizado en algún momento. Todo esto excede de las capacidades individuales. Es lo mismo que en el seguro. Yo, aunque me pongan la composición de las tarifas, los elementos de riesgo que va a valorar el algoritmo, no tengo capacidad para valorar esto y no tengo capacidad para reaccionar. Si no es la Dirección General de Seguros la que al mirar las pólizas de seguros establece determinados límites o establece determinados campos de ceguera voluntaria, pues entonces vamos a ir muy mal. Porque, claro, el principio de recolección de datos sobre consentimiento informado es un fracaso. Todos consentimos todos los datos que estamos dando. Y además lo hacemos sin consciencia de ello. Y entonces yo me pongo una pulserita para que me mida la tensión y las pulsaciones y no me doy cuenta de que estoy al mismo tiempo autorizando la cesión de mis datos médicos a una compañía. Y entonces un día de estos voy a estar, que tengo un principio de una pequeña taquicardia, se me repite esa segunda taquicardia una vez y de repente la compañía de seguros me manda una carta diciendo le rescindo el contrato. ¿Por qué? Pues porque he detectado que usted es un sujeto que acaba de incrementar el riesgo de tener un infarto de miocardio. ¡Pum! ¿No? Es decir, no, al final tendremos que provocar, decidir dos cosas. O el contrato de seguro, por ejemplo, es una técnica de financiación pura del riesgo de siniestro, y entonces pues tiene que tener una estabilidad y una planificación de esa financiación,
o si mantiene el riesgo de aleatoriedad, pues tendremos que tener algunos procesos de selección de los datos utilizables y de cómo se recaban, porque si no, yo lo siento, pero el problema es que apareceremos castas de personas inasegurables, que es un riesgo del que ya habla Muñoz Paredes, por ejemplo, ¿no? Es decir, aparecerá, y todos vamos al final a ser una casta inasegurable, porque envejecemos. Y a medida que envejecemos, nuestras condiciones bajan, pues en determinados ámbitos estaremos naturalmente excluidos de cualquier tipo de aseguramiento. Insisto, el problema es la responsabilidad por diseño y la supervisión del diseño, que tiene que tener una supervisión profesionalizada. Esto implica que las autoridades públicas tienen que poner herramientas de análisis para detectar los malos usos de inteligencia artificial. Y si no, no podemos. Los particulares esto nos excede, porque no tenemos capacidad de reacción y no tenemos capacidad de análisis en contraste. He soltado unas cuantas más que me había dejado en el tintero, ¿vale? Yo lo firmo íntegramente. Eso terminará seguramente siendo obligatorio efectuar esas auditorías. Sí, pero ¿y quién las hace? Claro, ¿Y quién las paga? ¿Quién está preparado? ¿Con qué medios? Al final, ¿Quién tiene preparación? El proveedor de servicios. Claro, el proveedor de servicios hace un programa. Y tú miras la publicidad de los proveedores de servicios de máquinas de fijación de precios y es cojonuda, con perdón. Porque lo primero que me dicen es: evite usted las guerras de precios. Le demuestro que mi algoritmo provoca una estabilidad en precios. O sea, me está presumiendo de que el algoritmo tiene un efecto de armonización en precios con los competidores. Claro, pues esto para el derecho a la competencia no es especialmente positivo. Ese es el problema. Para los empresarios sí, porque efectivamente se ahorran una guerra en precios. Se ahorran el riesgo y la incertidumbre de la competencia. Pero, claro, ¿qué principios tienen que primar en la ordenación económica del mercado? Pues aquí tenemos un problema de contención de estas herramientas, porque su potencialidad es magnífica y muy positiva, pero también puede exceder. ¿Quieres añadir algo más? respecto a la responsabilidad, evidentemente, para mí ahora mismo es un elemento más que puede utilizar el administrador, igual que se encarga un informe pericial para que le analice una cosa, pero no puede ampararse en que el resultado que resulte de esa consulta sea infalible. Él tiene que mantener su espíritu autocrítico y su independencia respecto a esa información. Lo que tendrá que hacer es procesarla. Pero no, para mí no es un puerto seguro, mientras que no sea seguro que la información que ahí obtiene tiene eso de certidumbre. ¿Alguna otra pregunta? Nos hemos agotado. Sí. Último aviso. Nadie. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerle a los ponentes que nos han honrado con su presencia, el alto nivel de sus intervenciones, agradecerles la generosidad con la que aceptaron el ofrecimiento de estar hoy aquí, a sabiendas de las agendas que tienen, y agradecerles también el esfuerzo personal que han hecho. Particularmente tengo que destacar a la profesora Mariana Echevarría por las circunstancias que ella expuso al inicio de su intervención, y coincidirán ustedes en que soy una privilegiada de haber estado aquí moderando esta mesa acompañado de estos prestigiosos mercantilistas. Espero que, no sé si por osmosis, haber aprendido más que los presentes por tenerles cerca, y quedamos emplazados a la siguiente mesa a las 12:30 después de la pausa café. Muchas gracias.